Bueno, buenos días a todas, a todos. Es un honor muy grande poder estar aquí. Quiero agradecerle a todo el equipo del CIPEC, a Axel particularmente y a su equipo de Mapeal por haberme invitado, por el excelente trabajo que realizaron en la elaboración de esto, que sin lugar a dudas es uno de los primeros productos de un largo y ambicioso trabajo de investigación que se propone. Felicitar también a Natura, que confíe en el trabajo de investigación serio y riguroso. Lamentablemente no es esta la norma en las empresas en América Latina, que confíen en que los equipos de investigación pueden, en las universidades y también en los centros de políticas o en los centros de investigación, a partir de sus estudios rigurosos, serios, científicamente comprobados y analíticos, ayudar al diseño de políticas públicas. Lamentablemente, vivimos en América Latina una gran crisis del sector empresarial, una gran crítica, perdón, crisis también, pero crítica, quería decir, del sector empresarial con relación a la universidad, pero pocos esfuerzos del sector empresarial para apoyar iniciativas serias de investigación que permitan entender mejor cómo funcionan cómo funciona nuestra educación, cómo funcionan nuestras sociedades, y creo que esto es una excepción a la regla que merece ser reconocida. También agradecerle mucho a María Vieites, que es una gran compañera, colega, inteligente, amable, generosa, competente, activa, y que un día me llamó hace ya algunos meses y me dijo: mira, vamos a hacer un estudio desde el instituto sobre PISA. Y yo le dije, citando a Mafalda: no, María, otra vez sopa, no, por favor, más, para mostrar cómo salieron los resultados. No, me dice, vamos a llamar a la gente del CIPEC, que está Axel Rivas. Digo, bueno, entonces esto puede llegar a ser diferente, y de hecho lo es, porque este libro no tiene nada que ver con tantos de los informes que se han hecho acerca de PISA, que solo presentan resultados. Está pensado para diseñar políticas, es discutible muchas de las cosas que pone, como todo buen texto analítico, genera controversias, abre hipótesis y fundamentalmente es muy abierto al debate y a la discusión. Un debate y una discusión que deberían entender todos y Sí, eso es portuñol. Bueno, que debemos asumir todos, porque realmente es importante. Es más, yo creo que deberíamos invitar a nuestro querido Andreas Schleicher y a Emiliana Vega, por ejemplo, a leer el libro. Porque muchas de las cosas que se dijeron en su presentación no tiene absolutamente nada que ver con lo que se plantea en el libro. Por ejemplo, en ningún momento se establece una cantidad de años que es necesario a los países transitar para llegar a equivalerse unos con otros. ¿De qué sirve saber que a la Argentina le faltan 39 años para parecerse a Corea? Absolutamente para nada. Primero hay que preguntarle a los coreanos si quieren parecerse a los argentinos, que sería una pregunta compleja. Y los argentinos si quieren parecer a los coreanos, para saber si realmente ese camino es necesario transitarlo. Y también preguntarse dónde estará Corea dentro de 39 años. Porque seguramente no se va a quedar en su sitio esperando que nosotros lo acompañemos. Esto genera una lógica de carrera de mentes, la palabra toda junta, ¿sí? Una especie de competencia para ver qué país es más desarrollado sobre la base de una serie de criterios que tienen que ver con la evaluación de los aprendizajes que nunca funcionaron. No le funcionaron a los coreanos y no le funcionaron a América Latina. También creo yo, el libro es excelente porque es muy humilde. Trae muchos datos, trae mucha información, pero dice, yo acá no me meto, acá hay que tener cuidado. Y esto es importantísimo para los que toman decisiones políticas y para los que investigan, para no decir tonterías. Como por ejemplo recomendarle a un continente que deje de mirarse el ombligo. Un gesto verdaderamente agresivo. Al menos yo creo que hay que tener mucha capacidad para recomendarle a un conjunto de 24 países que se dejen de mirar el ombligo, viniendo del continente donde más aumenta la desigualdad, donde más aumenta la pobreza y donde se cuentan los cadáveres de africanos en las costas del Mediterráneo todos los días de a decenas. Entonces, América Latina transitó, y este libro lo muestra muy bien, una década de grandes transformaciones. Y este libro también muestra muy bien que esa década de transformaciones nos abre enorme cantidad de desafíos. Y que las cosas no están, primero, quedarse con los méritos de la década pasada puede ser un gran riesgo, porque nos puede dejar tranquilos algunos, al menos los que hemos apoyado este proceso de transformación en países como Argentina, como Brasil, por ejemplo, puede llegar a dejarnos tranquilos con nuestra conciencia, pero también en una actitud displicente y complaciente hacia el futuro. Entonces aquí nos dice, cuidado, porque una de las primeras hipótesis, yo voy a mencionar dos porque el tiempo es muy corto, pero que me parecen sensacionales, es la primera hipótesis, ¿sí?
que de hecho creo que lo dice el propio Axel y el equipo. Este es el mejor capítulo, no dicen mejor, creo que es el capítulo más interesante, o no sé cómo dicen. Bueno, bueno, no lo voy a buscar, pero dicen algo así, o más interesante o mejor, porque es el capítulo que abre, es cuando empieza el capítulo de las hipótesis, ¿sí? Acá es donde hay que experimentar, hay que pensar, hay que imaginar, y la política es un juego también de imaginación para pensar cómo va a ser el futuro. Y hay que pensar sobre los datos, sobre las realidades, sobre las evidencias, no se puede pensar sobre los deseos solamente. Y una de las evidencias es, vaya sorpresa, de que mejoró la educación en América Latina porque mejoraron las condiciones de vida de los más pobres. ¿Sí? Moraleja, si empeoran las condiciones de vida de los más pobres, puede ser que buena parte de las conquistas educativas de esta década se pierdan. Entonces, dos desafíos. Uno, mejorar la educación, pero también mejorar las condiciones de vida de la gente. Porque esta década demostró esto. El presidente Lula, cuando asumió a Brasil, no se propuso salir primero en PISA, se propuso almuerzo, desayuno y cena para los más pobres. Si esto fue solamente por un plan alimentario, una política social de transferencias condicionadas que lo logró, ¿no? Seguramente esto es mucho más complejo y el libro nos muestra que es mucho más complejo. Porque inclusive en países que tuvieron excelentes avances sociales, como es el caso de Uruguay, la situación parece ser más compleja. O en Argentina también parece más compleja. Podemos festejar los avances, pero bueno, estamos en el mismo nivel que hace 20 años atrás y esto puede llegar a ser también un llamado de alerta. Lo que resulta claro son dos cosas. De nuevo, cambiar la educación, es verdad, fortalecer y profundizar reformas que tienen como base y referencia la justicia social, la equidad y la igualdad, y por otro lado también hacer más justas, más equitativas, más igualitarias nuestras sociedades. Y esto es una alerta importantísima en un contexto en el que América Latina se está enfrentando a la evidencia de una serie de síntomas de crisis económica, que así como la crisis económica de algunos años atrás, de la década pasada, pegó de refilón a América Latina, hoy no le está pegando tan lateralmente y está generando efectos sobre la posibilidad de disponer, algo dijo Ernesto con relación a esto también, de disponer del fondo público necesario para financiar las políticas públicas sociales de manera general y las políticas educativas de manera particular. Porque buena parte de ese fondo público en América Latina se construyó y se edificó sobre la base de la exportación de commodities que hoy tienen una desvalorización muy significativa de sus precios a nivel internacional, y esto disminuye el fondo público, obliga a los países a desarrollar una política de ajuste y esto pone en riesgo la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los más pobres y invertir más en educación, y este es un gran desafío que el libro nos plantea y que para nada está resuelto en la próxima década, una década que tenemos que seguir ganando y tenemos que seguir fortaleciendo. Entonces, primer tema, Segundo tema, que es la segunda, en realidad se extiende por diferentes hipótesis que plantea el libro, es el tema de prestar atención a los resultados y analizar también los resultados con prudencia y con una alta capacidad analítica para entenderlos. Y aquí, yo digo, cuando me invitaron, lo sabe perfectamente bien Axel, me he pasado buena parte de los últimos años criticando PISA y hablando mal de PISA y proponiendo inclusive que nuestros países tienen que salir de PISA. Y ustedes se preguntarán qué hago acá. Bueno, me han regalado unas cremas muy buenas, me han dado otras cosas. Además, es verdad que me he sentido, voy a tener que empezar a hacer cremas. La línea Naturamen. Esa no me dieron, pero bueno, me propongo hacer. Bueno, ahora me olvidé qué iba a decir. Los resultados. ¿Cómo analizar los resultados estos? ¿Sí? Porque en realidad lo que hace Axel, y yo les podría decir, y hay muchos testimonios de mis críticas a PISA, con este libro descubrí que PISA sirve para algo, para hacer investigaciones como esta, al menos, lo cual es una gran alegría para mí porque hasta hace poco pensé que solo servía para lo que PISA es, una oportunidad que tienen los medios de comunicación para periódicamente estigmatizar a los países que hacen enormes esfuerzos por mejorar sus sistemas educativos y mostrar lo que PISA dice todo el tiempo que no es, pero es lo único que muestra, que son rankings.
Rankings para decir quién está arriba, quién está abajo, cuántos años le falta para llegar al primer puesto a uno, cuántos le falta al otro, simplificación acerca de cuántas notas se sacaron. Esto que nos mostraba Axel, que él dijo es el mejor cuadro, y yo con esto coincido, es el mejor capítulo de las hipótesis y el mejor cuadro ese. ¿Cómo cambió la distribución social de los beneficios de PISA? Porque uno puede decir, todo bien, los de Shanghái mejoraron, pero aumentó la desigualdad. Ese es el camino que quiere América Latina. América Latina mejoró mucho menos, es verdad, y deberíamos mejorar mucho más, pero América Latina se volvió más justa en la última década, y esto es muy importante y esto es lo que hay que fortalecer. Porque si queremos ser igual a Shanghái, y vamos a esperar 39 años, para Corea al menos, parecernos a Corea, lo que probablemente tendremos es gente con mejores resultados en las pruebas de PISA, pero sociedades más desiguales. Brasil continuará siendo una de las sociedades más injustas del planeta, lo volverá a ser Argentina y lo volverá a ser Uruguay, una de las sociedades más justas del mundo, como era Uruguay, que en el contexto de la crisis al inicio de los 2000 tenía más del 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, si queremos tener un Uruguay con 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza y cuarto en PISA, bueno, discutamos ese es el modelo de sociedad, es el proyecto de país que queremos, porque los resultados no son inocentes y los resultados no son asépticos, no están procesados mágicamente en una especie de pasteurización metodológica y científica que hace que cualquier resultado sirve para cualquier cosa. PISA es un buen instrumento, de hecho tengo un poco de envidia de Axel, entre otras cosas, por su juventud, inteligencia y otras cosas, pero también porque con Christian Baudelot, que es un gran investigador francés, marxista, por cierto, uno de los autores de uno de los libros más importantes que hubo del pensamiento pedagógico de los años 70, que fue La Escuela Capitalista en Francia, creo que todos los que tenemos más de 40 años lo hemos leído, ese libro lo hemos tenido como referencia, con Christian comenzamos a escribir un libro sobre PISA. Y muchas de las cosas que queríamos decir, se llamaba América Latina, este llama La Sombra, nosotros habíamos pensado, este llama Después y nosotros habíamos pensado A la sombra de PISA. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a tener que pensar en otro libro. Pero lo cierto es que muchas de las cuestiones que Axel nos pone en evidencia es que estos resultados tienen que ser puestos también en discusión. Y el estudio de Carnot también es muy interesante porque nos muestra que no solo el resultado, sino la metodología tiene que ser puesta en discusión porque tenemos que tener mucho cuidado porque algunas cosas que parecen y que en los diarios pueden servir para hacer un gran titular no sirven a la hora de diseñar políticas. Pero lo cierto es que porque aparecen así, a los ministros de educación sistemáticamente se los criminaliza, se los impugna, se los humilla y a los equipos de los ministerios se los pone sistemáticamente a correr atrás de poder mostrar cambios de resultado e inclusive a aplicar técnicas o reformas que en muchos países dieron pésimos resultados, como por ejemplo el pago de incentivos a los docentes, como por ejemplo la libertad de elección en las escuelas, etcétera, etcétera. El sistema educativo chileno en ese sentido es bastante paradigmático. Es un sistema educativo que ha mejorado sus índices de calidad según miden los resultados de PISA, pero es un sistema que hoy, un país que hoy está preguntándose si ese sistema desigual, excluyente, privatizado, es lo que quiere para el futuro. Chile está haciendo un extraordinario avance en esto y si se quedara con los resultados de PISA podría festejar simplemente haber salido campeón latinoamericano de calidad educativa. Y esto sería bastante poco, porque estas comparaciones no sirven para casi nada más que para humillar, impugnar y poner bajo sospecha el sistema escolar. Y esto es profundamente negativo para nuestras sociedades. Digo, no es solo negativo para la educación, es negativo para todos. Por ejemplo, y discúlpenme ustedes por el atrevimiento, Natura es una gran empresa y produce grandes productos. ¿Tendría algún sentido de decir cuántos años le falta a Natura para llegar a ser Lancôme? La Prairie, ¿cómo se llama? La Prairie. La Prairie, le pregunté eso, le pregunté a Denise. Pero le pregunté porque una vez estaba en un free shop y vi que había un caviar de $350. Caviar de 300. Y después descubrí que era una crema. Y después había otra que se llama Perlas. Bueno. Pero ¿por qué es una buena empresa? Le da trabajo a brasileños. Ha puesto el tema ambiental vinculado a la producción de cosméticos en un espacio de debate público muy interesante, ¿sí? Genera la posibilidad de que muchas mujeres brasileñas tengan empleo, 1 millón y tantos en toda América Latina, pero en Brasil muchísimas, y que también muchas mujeres brasileñas que no tenían acceso a los cosméticos hoy puedan sentirse bellas, y esto está bien. ¿De qué me sirve hacer el ranking de las cremas mundiales?
Si no me va a decir absolutamente nada, el ranking me va a ocultar, porque depende de lo que yo haga. Yo quiero que mujeres pobres se sientan lindas, primero Natura, después la Prairie, porque la Prairie no se la compra nadie. Y las pobres que se la compran se meten una perla en la cara y piensan que mejoran, y como tienen un cierto sentido común, descubren que no mejoran tanto, al menos rápidamente. Y deberán invertir mucho más que $350. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque de todo esto, lo único que queda es el ranking. De todo esto lo que queda es la marca. De todo esto lo que queda es la humillación. ¿Sí? Y también quedan estudios serios, rigurosos como estos, que son los que tenemos que continuar leyendo para hacer de nuestra discusión y debate pedagógico un debate más informado, que oriente políticas públicas de transformación democrática de nuestras sociedades, con más justicia, con más igualdad y también con mejores aprendizajes. Gracias.